amigos, bienvenidos una vez más. Por fin nos ha llegado el proyector que pedimos para nuestro cine en casa. Vamos a hacer un pequeño unboxing del mismo. Bueno, para comenzar, les comento, lo pedimos por medio de Amazon y quiero recalcar esto porque me sorprendió mucho el cómo llegó. Normalmente todos los paquetes que me han llegado me llegan en un excelente estado. Sin embargo, este me llegó bastante golpeado. De hecho, no sé si alcanza a distinguir un poco. De hecho, viene medio abierto de acá abajo. Aquí trae otro golpe. Aquí trae otro golpe. Y bueno, quién sabe en qué habrá estado, pero cómo lo trataron. Sin embargo, pues por primera vez en la historia me ha dejado mucho que desear Amazon. Por lo menos la paquetería que me hizo la entrega, porque lo dejaron muy golpeado. Sí, cabe mencionar que lo mandaron desde Estados Unidos, sin embargo, creo que no es pretexto, ya que me han mandado otros paquetes desde allá y no he tenido problemas. Bueno, vamos a hacer un pequeño recuento de qué es lo que trae este proyector y por qué lo elegí. En primer lugar, bueno, me enfoqué en unos detalles. Unos de ellos fueron, en primer lugar, que tiene una relación de contraste de imagen de 5000:1. Tiene una amplitud de imagen hasta 200 pulgadas y su lámpara dura hasta 50.000 horas. Este último es uno de los puntos más valiosos, vaya, ya que esta lámpara nos va a durar bastantes horas de entretenimiento. Ahora, aunado a esto, tiene 200 lumen ANSI, es la luz que nos ofrece este proyector, que no es muy buena, que digamos. Sin embargo, dentro de las expectativas en cuanto a precio y lo que me ofrecen, se me hizo muy bueno. De igual forma, cuenta con conectividad Wi-Fi, HDMI y USB. Así que bueno, sin más por explicar, vamos a destaparlo. Vamos a abrir nuestro paquete. Vamos a ver qué encontramos. Bueno, para empezar, abrimos. Afortunadamente, cuenta con su estuche, que espero haya salvado nuestro paquete de todos los golpes que se dignaron en darle al mismo. Ahora, como podemos observar, aquí está. Vamos a abrirlo. Y al abrirlo encontramos lo siguiente. Nuestro proyector cuenta con su manual aquí. Es un manual, pues creo que bastante cortito. Como les explico, es un proyector muy sencillo, muy básico. Ahora sí que por acá viene otros manuales. Ya decía yo que era muy sencillo. Bueno, vamos a brincarlos. Por aquí encontramos lo que es su cable de conexión a la luz, su cable HDMI y su control remoto. Como recordarán, vamos a conectarlo a un dispositivo de Fire TV que compramos por Amazon, el cual nos llegó un poquito antes. Por ahí hicimos un unboxing también para que pudiéramos verlo. Así que el control, pues esperemos no darle mucho uso. Y de igual forma, aquí contamos con sus cables de audio. Así que, bueno, en cables es todo lo que tenemos. Y vamos a destapar el proyector. Vamos a ver qué tal está. Debo mencionarles que es muy ligero. La verdad yo lo esperaba un poquito más pesado, como los proyectores que solemos usar en el trabajo o en las escuelas. Aquí podemos observar nuestro proyector. A ver, vamos a dar criterios, vamos a dar opiniones. Para empezar, la calidad se ve buena, la verdad no se ve mal. Se siente al tacto, pues, de buena calidad. No les voy a decir que es algo excesivamente bueno, pero cubrió mis expectativas. De igual forma trae su protector de la lente y sus botones para los ajustes del mismo. Igual aquí el ajuste para el zoom y la lámpara. Bastante bien. Y por acá contamos con las
los adaptadores para la altura de nuestro proyector, como podrán ver. De igual forma, aquí tiene su adaptador para ponerlo en un tripié, si así lo deseamos, y sus entradas de aire, y supongo que esta ha de ser su bocina para el audio. Cabe mencionar que este proyector ya cuenta con su audio integrado. Supuestamente es Dolby, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver qué tan buena calidad de audio nos ofrece este sistema, que a mi gusto viene bastante completo. Vamos a ver qué tal es ya en el momento de trabajarlo. En este momento me voy a disponer a conectarlo, todo el sistema, junto con el control multimedia de Amazon, para hacer la proyección y ver qué tal nos queda la imagen, que yo creo que es lo que a todos nos interesa, tanto la imagen como el sonido que nos ofrece, tanto en un ambiente iluminado como en un ambiente bastante oscuro. La verdad, tengo ciertas expectativas, espero las iguale y ojalá las llegara a superar. Bueno amigos, pues vamos a hacer la conexión, en unos momentos nos volvemos a ver. Bueno amigos, aquí podemos observar cómo más o menos se distingue la imagen. Tengo las luces encendidas de la habitación y creo que se ve razonable. Creo que sí le falta un poco de iluminación a mi gusto. Sin embargo, por el precio creo que es bastante buena la imagen. Ahora vamos a hacer el cambio con luz apagada. Bueno amigos, aquí podemos observar un poco de algunas escenas. Creo que no está tan mal. Por ahí me faltó un poquito enfocar la imagen un poco más. Sin embargo, creo que es bastante decente. Sobre todo tomando en cuenta, como les repito, el precio, que es un proyector de prácticamente 3,000 pesos mexicanos. Creo que no pide más. Sin duda, creo que estoy conforme. Igual el audio creo que es bastante bueno. Le faltan un poco los bajos, ya que se escucha un poco chillante, por así llamarle. Sin embargo, creo que es bastante bueno, el audio es muy fuerte y pues creo que en general es bastante bueno el proyector. Sin embargo, he tenido en uso el proyector durante algún tiempo y me he percatado de algunos detalles, los cuales les quiero compartir para que los tomen en cuenta en el momento de que decidan hacer una compra. El primer detalle que le encontré y que fue el que más me desagradó, yo creo, es que, como recordarán, la idea del proyector era conectarlo al Fire TV de Amazon, y el cual ya trae los controles para manejar nuestro proyector sin necesidad del control del mismo. Sin embargo, en las configuraciones a la fecha no he podido encontrar la configuración adecuada para poder controlarlo, ya que no me detecta por lo menos lo que son los controles de volumen y el control de mute y apagado. Todos los demás de recorrer, cambiar y moverse en el dispositivo funcionan a la perfección, pero esos no me los permite. En la luz del día, sí, desafortunadamente tiene un poquito de pérdida. Es cuestión de tener prácticamente tu habitación cerrada para que puedas tener una mejor iluminación, sobre todo en películas o programas con iluminación de noche, por así decirlo, que las imágenes o las escenas son durante una noche. Es algo tedioso. La calidad de la imagen, como les repito, es buena. Ya estuve por ahí enfocando y toda esta situación y se me hizo bastante buena. Para el precio, obviamente existen proyectores 4K y todo este rollo. Sin embargo, pues también el costo se eleva bastante. Otro detalle que le fui encontrando conforme le fui dando uso fue el ruido de sus ventiladores, ya que sus ventiladores son un tanto ruidosos. Normalmente yo uso mi proyector para usarlo con sonido bajo y sus ventiladores se suelen escuchar considerablemente, sobre todo porque coloco el proyector en una parte en mi cama sobre la cabecera, por así llamarle, y lo tengo muy cercano a mis oídos, así que se escucha bastante fuerte. Pero ese no lo considero tanto problema, ya que subes el volumen del proyector y se pierde ese sonido.
pero está ahí. De todos modos voy a seguir investigando cómo conectar mi Fire TV a el proyector para evitar tener que utilizar los dos controles, porque si es algo molesto. Una vez que lo logre encontrar, igual les subí un video, o déjenme en los comentarios si les interesa, para que les suba el video nuevo, para que ustedes lo puedan solucionar también. Bueno amigos, espero les haya sido de utilidad este video. Les mando un saludo y si deciden comprar el proyector, ya más o menos tienen una idea de su funcionamiento. Les mando un saludo y que estén muy bien. Hasta la próxima.